Hola, Bienvenida, Carmina. ¿Cómo estás? bien, 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 muy contenta de estar acá. Bueno, iniciamos este encuentro sonoro. Carlos nos está secundando desde Caracas, Venezuela. Chromosonitus le da la bienvenida. Carlos Conde y Romer Herbes. Bueno, nuestra invitada de hoy es Carmina Escobar, México, licenciada actualmente en Los Ángeles. Bueno, Carmina, estos encuentros son momentos para compartir las investigaciones de todos los artistas que están trabajando con el sonido en toda Iberoamérica, ¿no? Voy a hacer una presentación bueno, de tu currículo para luego hacer una introducción y luego te voy a dar la palabra para que expongas y te explayes en toda la riqueza de tu investigación para compartirla, ¿no? Bueno, Carmina es vocalista extrema, improvisadora, compositora, artista sonora e intermedia. Investiga allí, expresa emociones políticas, estados de alienación y las posibilidades de conexión, eso es importante, interpersonales a través de la performance de la voz. Bueno, también has incursionado en las instalaciones, en el teatro y piezas de video que buscan desafiar lo que entendemos como musicalidad, ¿no? Eso creo que es bastante importante también para entenderlo, ¿no? ¿Cómo es tu trabajo? El género, Kirchner, la identidad, la palabra hablada y los fundamentos de comunicación humana, ¿no? Ha presentado su trabajo en México, en La Habana, en muchos países de Europa, Estados Unidos, Canadá. Ha sido becaria del FONCA en varias oportunidades de jóvenes creadores y es cofundadora del grupo Ensamble Liminar, del que luego nos hablará un poquito de eso. Entonces, como una introducción a este trabajo que nos vas a presentar, Carmina, después de revisar tu trabajo, escuchar los audios y los videos, bueno, hay como una aproximación dentro de ese límite que pudimos acercarnos, ¿no? Entrar en contacto aural y visual con la investigación de Carmina nos hace percibir que estamos en presencia de una obra sonora potente, de vibración única, renovadora y evocadora, que constituye un imaginario de una época ignota y paradójicamente ancestral. Es fascinante lo que sucede cuando vemos tu trabajo. La voz, como instrumento primigenio, se convierte en Carmina en voz radical, que cuestiona la comprensión de lo musical y de la propia comunicación, cuyo fundamento es la de hacer esas interconexiones, esas conexiones interpersonales, de penetrar en posibilidades de lo humano pocas veces explorado. Análogamente, el trabajo de Carmina en sus presentaciones hace como vinculaciones con varias disciplinas, donde tenemos bueno, la performance, el teatro, recursos como el aullido, el silencio. También se conecta mucho con, digamos, maneja algunos software mientras está trabajando con la voz. Va haciendo como intervenciones manipulando la voz, pues creando como una digamos, modela la voz, eso lo he entendido de esa forma, ¿no? De una manera poética, dramática y extraordinariamente que se abre en el espacio-tiempo, ¿no? En lo real. En el caso de ese recurso, que es el aullido, lo entendemos como una voz intermedia entre lo animal y lo humano, explora toda esa belleza de infinitas posibilidades de crear formas no racionales, tal vez intuitivas, como también lo es el silencio, ¿no? Un recurso que tiene como un contenido simbólico y dramático. El estudio de la voz como un hecho político y espiritual, aliento que construye cosmos del desquicio, de lo no establecido, despetrificando verdades que rompen la belleza corrompen la belleza del acto creador.
Después de ese paseo por ver alguno de tus trabajos, escucharlo, creo, Carmina, bueno, creo no, estoy seguro que tu trabajo es una referencia contemporánea en el continente y creo que es por eso es importante compartirla, bueno, y tienes estos 25 minutos para hablarnos. Perfecto, muchas gracias, Rommel. Yo me siento muy agradecida de que me hayan invitado a este espacio. Se me hace maravilloso. He estado viendo la página y todo el trabajo que han hecho es brutal, porque realmente no hay como esas cosmogonías concretas sobre datos sonoros. Me parece increíble. Para empezar a hablar de mi trabajo un poco, bueno, yo nací en la Ciudad de México, he tenido un camino un poco no de modelo seguro, que lo he estado buscando cómo hacerlo, y parte de la entrada a este mundo sonoro fue muy joven, con cómo nos afectan estas relaciones, y eso tiene que ver con mi trabajo, la voz como un elemento relacional con el mundo. La voz está producida en el cuerpo y se va como al éter, no se va como, se va al éter, pero nos permite a través de esa experiencia encontrar nuestro espacio, nuestra referencia en el espacio. La voz rebota en este espacio acústico y nos permite saber las distancias que hay entre nosotros en el espacio. Entonces, por eso, y yendo como a los principios, empecé chava y empecé a trabajar con otro referente muy importante del arte sonoro en México y para mí en el mundo, hoy en mi mundo, que es Fernando Vigueras, un guitarrista maravilloso. Entonces, con él empecé a descubrir muy joven como la voz, los pedales, las cosas, y entonces empezar a ver cómo la voz se podía extender y cómo podía ser una señal que activara distintas cosas, ¿no? Estudié después cosas extrañas yo iba a hacer cine y terminé en la escuela de música como para entender este instrumento que me maravillaba, pero que me costaba mucho trabajo. Conocí a Eve Rosell, una rockera argentina, musicoterapeuta también, con la que es una base fundamental también de mi entendimiento de la voz, porque todo el trabajo que ella realizó tiene que ver con cómo la memoria y las emociones inciden en el cuerpo y hacen que esta voz se proyecte o se encuentre en distintos lugares, en esta memoria emocional que habita el cuerpo. Entonces, todas esas cosas me empezaron a llevar a distintas rutas a explorar la voz. Estudiando después entré a la Escuela Superior de Música, estaba estudiando biología y música a la vez, y nunca me encontré mucho dentro del discurso musical, siempre estaba como en estos espacios raros, que fue ahí donde nos encontramos, Rommel y yo, cuando estaba en 2006 haciendo una residencia de un proyecto maravilloso con Alcalíptico, y que colaboró con un ensamble joven, con Lucía Olmos, una maravillosa, increíble persona que es una guerrera total, y que empezamos también como a hacer estas exploraciones, y todo eso influye en este convertir de la voz, ¿no? La voz también yo la entiendo como esa huella sónica um, que refleja quién eres, que refleja de dónde vienes, que dice quién quieres ser y que presenta las ausencias en tu vida. Es algo muy fuerte, es algo muy vulnerable. Entonces, en este camino de tratar de entender mi propia voz y también a la par, por sobrevivencia y también porque mi familia es de maestros, empezar a dar clases y entender cómo funcionan estas voces, cómo nos relacionamos a través de ellas, ha sido como una parte muy fundamental del proceso de entender esta voz, ¿no? Adriana Cabarero, que es una filósofa italiana que escribe sobre la voz mucho, dice, la voz es la forma más inescapable de individualidad humana, pero también yo creo que que expresa ese colectivo. Y bueno, parte de esa formación dentro de la música clásica, que nunca me identifiqué por muchas razones, digo, me encanta el instrumento, pero cuestiones cosmológicas, ¿no? Pero de entender también esta práctica del performance, el ejecutar esa música, de conectarte con el otro, me llevó a hacer varias investigaciones. Y una de esas es un proyecto que empecé en 2010, que se llama Masaje Sonoro, y lo estoy poniendo en mi background. Y en esa investigación fui a una residencia en Portugal con la organización Binaural, que en ese momento estaba haciendo el tema era la voz, ¿no? Entonces yo fui a hacer grabaciones de campo en el espacio, a ver cómo mi voz reaccionaba, cuáles eran las resonancias, las vibraciones específicas de las locaciones. Estaba en silos, estaba cantando bajo del agua, estaba cantando en todas partes, pero eso también me llevó a pensar en el espacio del cuerpo del otro. Y entonces comencé esta pieza que se llama Masaje Sonoro,
que aquí ven, esta es de las primeras veces que la realicé, y en la cual consiste, porque era eso, ¿no? Siempre estamos pensando, porque yo tengo también como una idea muy barroca también de mover las emociones. O sea, las emociones para mí, y eso es parte de mi viaje con con ser performance y ejecutar música, es eso, que siempre estamos pensando cómo afectar a esa audiencia. Entonces, ¿qué era afectar el cuerpo directamente? Y entonces puse mi sillita, puse un anuncio que era masaje sonoro gratis, la gente entraba en conversación conmigo y hacíamos un contrato verbal de te puedo tocar, y yo hacía una caja de resonancia con mis manos, lo único que tocaba el cuerpo del otro es esto para crear este espacio, y entonces yo empezaba a investigar la resonancia en la espalda. Siempre el ritual es el mismo siempre. Empiezo por la espalda y empiezo a buscar porque nuestras constituciones son únicas y la voz va a reaccionar específicamente a ese cuerpo de una manera específica y con ciertas frecuencias con respecto a mi voz. Entonces era como tener este momento de intimidad y de encontrar ese punto. Entonces después me movía los brazos y finalmente terminaba en el pecho, que es una zona increíblemente vulnerable, y ahí improvisaba bajo la región tonal en donde yo encontraba que había esa respuesta, porque es una conexión directa. En cuanto yo siento la vibración, quiere decir que la persona que lo está recibiendo también. Entonces es una cosa no de solo dar, es estar y recibir. Estamos en ese contacto directo. Y ha sido una pieza, he realizado otros experimentos que tienen que ver con intimidad o cubrirles y cantar, pero este en particular me detonó un montón de cosas, también de entender esas aproximaciones a la voz, esa cuestión relacional y lo que hablabas al principio de estas cuestiones ancestrales. Siempre había un momento en el que yo sentía sentía porque por el COVID, pues no sé cuándo puedo hacer esta pieza otra vez, estoy buscando formas y ahorita les cuento cuál, en donde una vez que ya estabas en el pecho sentías como algo se abría. Y se abrió de una manera, o sea, y este proyecto lo he hecho en distintas partes del mundo y siempre, obviamente, atiende a cuáles son las relaciones culturales que uno tiene con la proximidad y con la intimidad y con el espacio personal. Pero siempre, siempre encuentro como ese punto de resquebraje. Y creo lo que me llevó también como a concluir esto es que nuestra experiencia realmente en el mundo, nuestro primer entendimiento en el mundo, uh, es a través del sonido. En el vientre de la madre lo que nosotros sentimos son vibraciones. Nosotros escuchamos esa voz y por eso creo que a esa radicalidad es a la que me refiero cuando hablo de la voz, algo muy, 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 muy primario que nos aproxima al otro, y a esta sensación de que todos son vibraciones, todo es vibración en el mundo, lo vemos a través de la física, de las matemáticas, de la música, todo es esta vibración, ¿no? Entonces este momento de conexión. Y entonces llevo haciendo esa pieza y después la llevé a talleres y a cómo, como se puede ver, fue uno en Cuba, y cómo establecer este tipo de relaciones. A la vez la pieza pues también empieza a exponer distintas cosas, ¿no? No solamente esas intimidades momentáneas que podemos crear con el otro, sino también políticas del cuerpo, porque a mí me permiten acceder a su cuerpo. Digo, sigo siendo latina, pero el color de mi piel hace que sea accesible de cierta forma. Entonces también investiga esas transgresiones y políticas del cuerpo, ¿no? Que encuentro también fascinante cómo encontramos esos recovecos y y que te lleva también a una autoevaluación de quién eres y dónde estás en tu contexto, que se me hace fundamental, que constantemente estoy preguntando eso, o sea, ¿cuáles son las relaciones de mí con ese espacio? Y con esta sensación de hay que dar más de lo que uno toma, que lo trato de seguir. Entonces, eso de forma experiencial para la persona que lo recibe, es eso, pero para mí también forma parte de mi cosmogonía, pues, por eso me gusta mucho hablar de esta pieza. Otras piezas que yo le había mandado a Rommel, por ejemplo, fue Réplica. Y no sé, creo que hay un video por ahí en la parte de atrás, aquí nada más estoy poniendo como cosas que he hecho. Y Réplica lo que es que es también tratando como de entender la multiplicidad de la voz y que anidan en nuestro propio cuerpo. Traté de hacer un metainstrumento, y este metainstrumento, a través de sensores que estaban conectados a mi cuerpo, a los generadores de la voz. Originalmente quería uno para diafragma, jamás lo pude resolver, pero tenía un micrófono de contacto
en la garganta, tenía un micrófono de condensador en la nariz, los cuales, si yo hacía movimientos glotales o si aceleraba, controlaban ciertos parámetros de una instalación cuadrofónica. Y el tercer elemento que tenía era una cámara de 3D en donde yo tenía archivos que iban a ser archivos sonoros de vocalidades, de gestos vocales emocionales, otra vez yéndose como a esta cuestión radical de, bueno, ¿cuáles son los puntos que nos conectan? Entonces conseguí en línea varios gestos vocales en este archivo y entonces a través de gesticulaciones que tocaban eso, activaba estos archivos que se empezaban a mover cuadrafónicamente y controlaba sobreposiciones, velocidades y volumen con los otros dos sensores. Y esto a la vez era como este ejercicio para tratar de entender esa multiplicidad del otro en sí mismo, ¿no? Y a través de esta experiencia también estética y un poco extraña, ¿no? Desde que la gente entraba a un sótano en Chinatown, en Los Ángeles, y experimentaba esto. Y también eso, o sea, parte de mi práctica tiene mucho que ver con la voz, si al fin como que se extiende en otros medios o en otras interdisciplinas, siempre viene de esta experiencia física y como esta experiencia física está anidada en una memoria, en nuestros ancestros, que está anidada también en nuestros dolores, en nuestros traumas, y cómo esta experiencia física que contiene toda esa huella sónica eh, se puede experimentar y puede trascender. Hablamos siempre de la voz como algo fundamental. Hablamos de la voz del autor, hablamos de la voz del espacio, y jamás, y es casi indefinible decir qué es esa voz, ¿no? Madeleine Dollar, otro filósofo, escribe una voz y nada más, expone eso en ese libro, ¿no? O sea, otra vez de cosas que no entiendo, no soy filósofa, pero trato de acercarme a todos estos conceptos, porque es eso, nunca podemos bien definir qué es esa voz, y la usamos para referirnos a todas las cosas. Entonces, mucho de mi trabajo tiene que ver con tratar de entender la voz como esta cuestión interseccional y relacional, o sea, nos relaciona. Entonces, muchas veces, muchos de los proyectos también tienen que ver, si quizás el enfoque no sea primordial, la voz es un elemento que funciona no solo conceptualmente o estéticamente, sino casi espiritualmente, ¿no? También Madeleine Dollar dice mucho eso, o sea, la voz lleva el lenguaje, pero no es lenguaje. La voz es un objeto de placer estético, pero no es solo eso. Entonces, ¿qué es esa voz? Entonces, parte de mi trabajo tiene que ver con esa exploración, y digo, a veces se vuelve un dulce, ¿no? De que empieza uno como a meterse, pero es la forma en que he podido entender las realidades y tratar en mi función como artista de hacer ese tipo de conexiones, ¿no? Siempre también tiene que ver, y parte de eso me ha llevado también a entender mi etos artístico, de mi función como y para, ¿no? Otra de las piezas que también le mandé a Rommel se llama Vocerera, y es una instalación que ahorita va a pasar, en donde tuve acceso en la Fonoteca Nacional a un archivo que se llama Pueblos Mágicos, y también lo que hice fue empezar a escuchar como no sé cuántas, como 40 horas de grabaciones, y tratar de extraer todas estas expresiones vocales en canciones, en historias, en gestos, en gritos, y hice archivos igual, o sea, esta cuestión del archivo ahorita que estoy hablando me viene súper claro. Entonces, trabajé con unos artesanos de Morelos que se dedican a hacer jaulas de pájaros, nada más. En ese pueblo nada más hacen jaulas de pájaros. Entonces construimos una inversión humana, y lo que hice fue poner transductores. Entonces, un transductor lo que hace es convertir cualquier superficie en un resonador, en un amplificador. Entonces empieza a vibrar, ¿no? Y tenía esta jaula, cada vez que alguien entraba en la jaula, la pisaba y tenía un sensor que activaba estos archivos para que se mezclaran aleatoriamente, y cuando estabas adentro, pues escuchabas todas estas polifonías, ¿no? Un poco investigando, digo, la jaula tiene muchas posibilidades poéticas y muchos significados, ¿no? Es muy particular, pero en este caso para mí era como este contenedor de ese algo y de esa identidad. Cuando hablas de mexicanidad o ¿qué es eso? Cuando tienes todas estas voces confluyendo. Entonces era este tipo de activación.
Entonces mi trabajo se aboca mucho a eso. Y parte de lo que hablaba también Rommel y que tiene que ver con esta historia del trayecto, es que estudié en la Escuela Superior de Música, estudié ópera, me empecé a enfocar más porque no me encontraba mucho como en lo que se enfocaban, que era la música romántica, ¿no? Siglo XIX, bel canto y cosas por el estilo. Entonces me empecé a enfocar más a la música contemporánea porque me encontraba que tenía más, lo entendía mejor. No me podía yo memorizar una melodía, pero me podía memorizar cosas no más complejas, pero diferentes, ¿no? Entonces empecé a buscar eso, empecé a hacer más, a buscar partituras que entendieran diferente, o que se me presentaran diferente, y empecé a hacer música contemporánea, y en ese camino encontré a Alexander Brook, que es otro hermanito cósmico. Este es vocerera, esa es la caja, no sé si la pueden ver, la jaula. Alexander Brook, que también por 2000, hoy soy muy mala con las fechas, pero 2012, por ahí, eh, él quiso fundar Liminar, que quería ser, Alexander Brook es un gran músico, una persona increíblemente talentosa, inteligente, que quería crear como este espacio para la música contemporánea, no solo para hacer premiers de obras mundiales, sino también para crear este espacio para jóvenes compositores mexicanos. Entonces nace Liminar y que es como de formación variable, con unos ejecutantes maravillosos que también muy a la par con nosotros les interesaba la música contemporánea, la experimentación y en muchos casos la improvisación. Entonces nace Liminaria, empezamos a hacer ese tipo de proyectos, trajimos a Los Ángeles, a Red Cat, a un concierto específicamente de Julián Carrillo, como también tratando de buscar esas ontologías de la música contemporánea, arte sonoro en México. Ahorita yo digo, por la pandemia y también porque he estado realizando más trabajo personal, estamos ahí en contacto, pero finalmente pues, no participando tanto, pero ellos siguen haciendo proyectos increíbles y siguen trabajando arduamente para seguir dándole, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevo? Ahí voy. Porque yo empiezo a hablar y hablo, pero como si, ¡wow! Bueno, otros de los proyectos con los que he trabajado, que están viendo aquí atrás se llama Fuentes, y también es ese buscar de las conexiones. Este proyecto fue comisionado por una organización que se llama Clock Shop en Los Ángeles. Entonces me dieron acceso me dieron acceso justo al lado del río de Los Ángeles. Solía ser un donde están los trenes. Entonces me pidieron hacer una instalación justo ahí donde ven, que es en una locación en donde son vestigios de donde limpiaban a los trenes, y en esa parte en principal era donde entraba la gente y los limpiaba abajo y todo. Y ahora obviamente hay muchos proyectos de gentrificación y muchos proyectos. Entonces es entre abandonado y entre tratando de se convertir en un parque, pero de cierta forma empecé a investigar estos vestigios y empecé a grabar voces del lugar, ¿no? Estas no son voces humanas, pero las voces del lugar. Y lo que hice igual fue una instalación, porque se me hacía maravilloso que en estas ruinas realmente al centro de todo había una palmera que crecía, ¿no? Y que era como también esta señal para mí, como de estos continuos de la vida. Y construí varias bocinas que estaban alrededor, y que a través también de luz era tratar de trazar como las raíces del árbol, y usar estos archivos de sonoros del espacio para vertirlos en sí mismo. Y entonces hacía este número de 1 hora en donde la gente se sentaba y escuchaba, y el sonido, la luz reaccionaba al sonido, y entonces eran como todos estos trayectos. Y una vez más, pensando en esta voz y en esta idea de las voces del lugar, en cómo conectan ese espacio, cómo se vierten, y este tipo de relaciones. Ahora estoy muy enfocada estoy enfocando mi práctica, he abandonado un poco las cuestiones tecnológicas, aunque el masaje sonoro lo estoy tratando de hacer a distancia con transductores, haciendo estos paquetitos que puedes mandar y la gente los puede poner y sentir estas vibraciones. Pero me he enfocado más a los trabajos escénicos experimentales, y en las colaboraciones, y también como tratar de entender o de crear modelos distintos de creación, digo para mí, porque bueno, en el camino andamos y siempre estamos
buscando los modelos que hay, lo que ya vimos a través de estos años que no sirven, ¿no? Que no, que no nos conectan de una manera real en el mundo y entre nosotros. Entonces estoy tratando de formular esas versiones más horizontales de eso en cuestiones creativas, pero me estoy enfocando mucho a la experimentación y sobre todo a las conexiones con los espacios, con los sitios específicos y cómo uno entiende esos sitios específicos, porque hay mucho turismo artístico, ¿no? Uno va, usa o toma como objeto y después cuáles son las repercusiones de ese activar el espacio, de encontrar, de generar verdaderamente estas relaciones. Entonces estoy en el proceso de crear la segunda parte de una trilogía, de la cual no tengo el nombre, pero tengo ya la primera pieza. La primera pieza se llamó Pura Entraña y ocurrió en un teatro cerrado, que es Red Cat, en Los Ángeles, y en donde colaboré con Jerónimo Naranjo, un artista sonoro también increíble, constructor de instrumentos que deberían conocer, Romel, maravilloso, que hace cosas monumentales. Entonces hizo en un espacio para mí también muy fundamental en la Ciudad de México, que se llama Bucareli 69, en donde se hacen conciertos de todo, se hacen instalaciones, presentaciones de artes, muchísimas cosas. Entonces, él tenía ahí una instalación que se llamaba Piano Suspendido, y lo que hizo fue colgar un piano unos metros arriba y estaba suspendido eh, a través de cuerdas de piano que sostenían el pie, o sea, era una ingeniería genial, y que a la vez convertían a este objeto flotante en un resonador y jugaban con los armónicos maravillosos. Entonces a mí me impresionó la pieza, tocamos juntos, fue con un trío que él tenía, José Pablo, y ahora se me fue el nombre, um, y dije, quiero hacer una pieza alrededor de esto. Entonces creé una pieza que se llama Pura Entraña, en donde subimos el piano todavía más arriba en el Teatro de Los Ángeles y que exploraba de manera poética. Yo realmente no trabajo mucho texto, lo empiezo a trabajar más ahora en cómo estructuro como las secciones o los capítulos del trabajo, pero no al interior, ¿no? Y una pieza que exploraba la vulnerabilidad, porque para mí era ese explotar del piano, o sea, lo estás destripando y está sonando, y que finalmente otra vez yendo con esta noción de lo que es la voz, y por eso acceder a la voz a veces nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Y eso dando clases me he dado cuenta mucho, es algo increíblemente vulnerable, precisamente porque no hay una interfaz entre tú y el mundo, eres tú, ¿no? Entonces, y que normalmente nosotros apreciamos la vulnerabilidad, pero es difícil como abrirse o darla. Entonces esa pieza exploraba esa pura entraña, ese como cambiar esas nociones, estaba en 3 capítulos y trabajaba también con cuestiones de representación y de cómo transformar a un instrumento que es como parte de la hegemonía cultural europea, ¿no? Y cómo entonces se puede expandir y crear todos estos sonidos y crear todas estas imágenes poéticas sonoras. Yo les llamo acciones poéticas cuando entonces hago estas cosas. Y fue una pieza increíble, ¿no? Que también me relaciona, otra vez empiezo yo también como a crear como mi universo, mi familia cósmica de colaboradores, y parte de ellos fue también un trabajo que estaban incluidos, como en muchos otros, a la banda Maqueos, que es una banda oaxaqueña que está en Los Ángeles, California. Otra vez en estas cosas de sitio específico, hice una pieza que me comisionó Machine Project para hacerla en un parque que se llama Eco Park Lake. Entonces, investigando y viendo que no queríamos usar amplificación, entonces era cómo entender este espacio y cómo invadirlo. Entonces hice esta pieza, entré en contacto con la banda, trabajamos mucho improvisación, dirección con gestos y cosas por el estilo. Desarrollé una pieza que se llama Fiesta Perpetua, esta la ven ahí. Entonces en el lago hicimos una barca con 3 megáfonos, y había otra balsa en donde estaba un bailarín maravilloso con el que trabajo que se llama Oguri, que es un coreógrafo bailarín de danza buto, y con la banda Maqueos. Entonces mapeé el espacio y hacíamos intervenciones de 15 minutos desde el amanecer hasta el anochecer, con un algoritmo que yo me inventé mágico. Y entonces hacían procesiones, movíamos las balsas, llegábamos a un punto, ellos tocaban música tradicional, y cuando llegábamos al punto empezábamos a improvisar. Y entonces, pero se generaba un vortex en el espacio, y era esta idea de fiesta perpetua. Y una vez más, como esta cuestión de exponer esas, a través de estos actos poéticos, las relaciones que existen en el espacio. Yo escuchaba mucho decir
Parece que estamos en México, y para mí eso, no estamos en México, estamos en Los Ángeles, esta es la comunidad de Los Ángeles, y esa familia participó también en Pura Entraña, y ahora estoy buscando estos modelos de sustentabilidad. Acabo de iniciar con dos amigues maravillosas, Madison Haying y Marilyn Falcón, un proyecto de producción que se llama Boss Witch, como bruja jefa. Y en este proyecto de producción es generar un modelo distinto y sustentable de cómo producir obras a gran escala, y otra vez cómo tratar de generar equidad en pago y todas estas cosas, con proyectos que tienen que ver con los espacios naturales, y que tienen que ver con lo ritual. Y parte de esta trilogía que les estaba hablando, donde está Pura Entraña, es la primera parte. Hay otra que se llama, la segunda parte, que va a ocurrir este año en septiembre, que se llama Bajo la Sombra del Sol. Y Bajo la Sombra del Sol va a ocurrir, no sé si tengo imágenes, cerca de la sierra de Mammoth, 5 horas al norte de Los Ángeles, en un lago que se llama Mono Lake. Okay. Y en este lago estoy haciendo esta pieza que se llama, otra vez con mi familia de ejecutantes, donde Julissa, que es la directora de la banda oaxaqueña, participa, donde Jerónimo va a hacer otra instalación. Vamos a generar también como un pasaje en esta zona que parece desértica, pero no lo es. Es un lago de agua muy salada, en donde solo vive un tipo de camarón, de las que las aves migratorias llegan y se alimentan de él, y también una especie muy particular de mosquito, y que ahora están descubriendo ciertos gusanos que viven de cianuro, porque es un espacio muy rudo, pero a la vez para mí representa como esa sopa primordial en donde podemos generar mitos nuevos. Trabajo mucho con Dorian Wood, que es no solo un cantante, pero un performer increíble. Y Dorian Wood siempre está hablando de que nosotros somos los nuevos ancestros y que estamos cambiando esta realidad, y como que esa es la labor. Entonces, esta pieza, Bajo la Sombra del Sol, que de cierta forma examina la sombra colectiva, intenta generar, o sea, las situaciones que comienza la pieza después de una larga noche. El apocalipsis ya pasó y venimos a esta nueva tierra. Entonces Jerónimo va a ser un sol gigante de piel de vaca con unas cuerdas, y de ahí se empieza a generar toda la pieza, y que examina eso, cómo podemos crear nuevos mitos, porque el mito es ese símbolo de cohesión social, ¿no? Y una vez más, quizás la voz participa porque hay cantantes, porque hay estas cosas, pero que tiene que ver con esa radicalidad, ese irte a la raíz de lo que son las cosas y tratar de expandir y de explorar más. Entonces, Carmina, sí. Bueno, ya vamos por el tiempo. Sí. Nos has dado un paseo increíble, maravilloso, donde hay toda una cantidad de anotaciones. Espero que, bueno, los internautas que estén conectados estén vibrando tanto como yo, porque de verdad que es profundo todo este recorrido que nos has dado, y sobre todo entender muchas palabras claves dentro de tu trabajo de investigación. Todo lo que nos contabas, hasta estas últimas investigaciones, donde la exploración es lo fundamental. Pero sobre todo algo que has dicho, ¿no? Como para acotar, ni siquiera manera de preguntas, y que he entendido, que todos los elementos, tú has comprendido que tienen una voz. Incluso el espacio tiene una voz, el tiempo tiene una voz. Entonces, tu trabajo sería como hacer un punto de conexión interpersonales, intermateriales, interobjetuales, para buscar un punto de armonía. Y con esto último que estabas diciendo de crear nuevos mitos, ¿no? Porque pareciera que en esta nueva época de las tecnologías los mitos han muerto, ¿no? Bueno, la eterna guerra entre mito y razón, ¿no? Entonces, creo que es fundamental, porque fíjate, sí capta uno en todo lo que está planteando tu trabajo como centro de voz, y además la voz como vibración, pero entendemos ahora que las vibraciones son voces de todos los objetos, orgánicos y no orgánicos, donde se
comienza a ordenar una musicalidad o una sonoridad distinta a la que puede estar establecida. Por eso en la introducción había de eso, de ese cuestionamiento y despetrificando verdades, ¿no? Y creo que es muy pertinente con todo lo que nos has dicho, y sobre todo cuando dices memoria. O sea, está muy presente la palabra memoria, memoria emocional que habita todos los cuerpos. Entonces, escuchándote es como cuando pones en acción, es hacer fricción entre todas esas memorias que están como dormidas y la memoria vibra y comienza a decir algo desconocido y entonces comienza a hacerse otra interpretación. Y creo que lo hermoso es siempre desde lo radical, desde el margen, no desde el centro, es como ordenar y decir, mira, hay otras maneras de activar, de relacionarnos, de interrelacionarnos. Entonces creo que con todo este recorrido que nos has dado, estar fascinado de verdad, porque uno descubre, o sea, volverte a descubrir, volverte a develar, tú dices, claro, o sea, así como este trabajo que se está haciendo, que le interesa ese otro que está allí, ese otro desconocido, no me imagino, por ejemplo, cuando haces, en el caso de la resonancia, que comienzas en la espalda, estas personas son desconocidas, ¿no? Entonces, Completamente. cómo esa persona quedará en el momento, en ese tránsito de conseguir una confianza. Bueno, un extraño viene a resonar mi espalda y va a sacar el sonido, también esa otra persona se transforma, ¿no? Y creo que es también como estar abierto y recuperar algo que hemos perdido, que este tiempo nos ha hecho perder, que es la confianza en el otro, ¿no? Sí. Sí, sí, Entonces, totalmente. O sea, yo creo que estamos atravesando un trauma muy grande y uno de esos es que somos peligros biológicos entre nosotros, ¿no? Entonces es un trauma que queda, el trauma de tocar, ¿no? Yo lo estoy sintiendo ahorita, me afecta muchísimo, ¿no? O sea, me estoy dando cuenta cómo me desmoro, o sea, toco tantito a alguien y me está... claro. Entonces, pero también cómo se pueden reentender esas cosas y permanecer con estas conexiones a pesar de y reentenderlas, ¿no? Creo que es importante. Claro, y no se puede hacer desde otro ámbito, sino es desde el mar, desde lo radical. Entonces creo que por eso es importante tu trabajo. Y además, sí, uno percibe una conexión no solamente poética, ¿no? O a la poética le vamos a hacer una conexión ancestral, espiritual, ¿no? El rito está muy marcado allí, porque por ejemplo, todas estas piezas que nos enviaste y de las que has hablado, incluso la del puente de trenes en Los Ángeles, hay un ordenamiento ritual. Entonces creo que también el rito es lo que nos permite hacer esas conexiones con esa memoria ancestral que está dentro de nosotros. Y sobre todo, explorar. Creo que la voz, ¿no? Es instrumento, como instrumento, el primer instrumento humano, como primer instrumento primordial, explorador. Explorador y develador de cosas ocultas, ¿no? Sí. Entonces creo que eso es maravilloso y redescubrir ese trabajo, como te decía anteriormente, abierto como el apetito de escribir sobre ello, pues porque es una referencia, digamos, no solamente en el continente, bueno, en todos los lugares donde has estado, porque hay una novedad en ello también y hay un gran riesgo también para lanzarse a hacer ese tipo de propuesta, ¿no? ¿Me preguntas? Es que se cortó un poco. Sí, bueno, sí, bueno, lanzarse, hay un gran riesgo, ¿no? Dentro de Claro, asumir esa lanzarse, ¿no? A esos claro. espacios. Es el lanzarse, y es eso, esa vulnerabilidad que la voz ofrece. O sea, porque la voz se presenta como ese espacio increíblemente vulnerable y recibirlo y darlo es fuerte, ¿no? Pero ahí es donde se pueden, lo intangible se hace, toma una corporeidad, ¿no? En estos lazos que nos unen entre nosotros y al espacio. Y quiero creer que en eso firmemente, ¿no? Y por parte de la exploración con el trabajo es eso, es como